Voy a hacer una contraposición, pero una contraposición no académica ni sistemática, sino simplemente desde una categoría que es la que plantea Pierre Radot, de entender la filosofía como una forma de vida. Si entendemos la filosofía como una forma de vida, es decir, como un discurso que ha de estar vinculado a una práctica que es la misma práctica del vivir, por tanto, entendemos por filosofía la manera como vemos el mundo, la manera como pensamos, la manera como actuamos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros, con el mundo. En este sentido, pienso que hay dos planteamientos contrapuestos que son los que aparecen en las filosofías de Spinoza y de Schopenhauer. Pienso que de la filosofía de Spinoza lo que se manifiesta, lo que surge, lo que se plantea es una filosofía afirmativa de la vida. O sea, hay una concepción en Spinoza de la vida como deseo, pero como deseo como construcción, como afirmación, como alegría, ¿no? Y cómo de esta propia alegría aparece una manera generosa, una manera amorosa de relacionarse con los otros, ¿no? Es decir, el camino de la sabiduría o el camino de la filosofía para Spinoza es un camino que nos lleva a una serenidad alegre, ¿no? O una serenidad amorosa, la filosofía de Spinoza es también una filosofía democrática, o sea, una filosofía de la cooperación, ¿no? En cambio, yo creo que la filosofía de Schopenhauer es todo lo contrario. O sea, yo creo que la filosofía de Schopenhauer es una filosofía triste, incluso su propia visión, digamos, del mundo como esta voluntad ciega, ¿no? Que, bueno, a su manera, digamos, recoge de los Vedas, una determinada lectura de los Vedas, y una ética que también tendría influencias budistas, pero en todo caso del budismo quizás más triste, ¿no? Quizás el budismo indio, mientras que quizás para continuar con esta analogía, el budismo de Schopenhauer, si es el budismo, este budismo indio que aparece de la necesidad de superar el deseo, ¿no? Pues quizás el budismo al que podíamos asociar Spinoza es un budismo más chino, más teñido de taoísmo, ¿no? El budismo Chan, ¿no? Es decir, el deseo, si para Spinoza es esta afirmación, este propósito, digamos, de vida, ¿no? De afirmarse como lo que uno es, en el caso de Schopenhauer es esta concepción del deseo como algo que genera ansiedad, inquietud y aburrimiento una vez que lo conseguimos, ¿no? Como esta especie de círculo vicioso, digamos, de la vida, frente a la cual lo único que podemos hacer es una cierta redención, digamos, a partir del arte, pero en todo caso de un arte que es un poco narcotizante, el arte que planteara Schopenhauer, y al mismo tiempo lo que llama la compasión, ¿no? Que finalmente la compasión es identificarse con el padecimiento de los otros, ¿no? Con lo cual parece que la única manera de salir de nuestro propio padecimiento sea ser capaz de identificarnos con el sufrimiento del otro, ¿no? Que es una visión triste de la vida, ¿no? Y por otra parte, Schopenhauer, que tampoco desarrolló una teoría política, pero que sabemos que su postura política fue muy reaccionaria, es decir, que muy conservadora, muy poco afirmativa, ¿no? Y en este sentido
me parece que si quisiéramos hacer introducir otro elemento, otro filósofo comparativo que sería Nietzsche, aunque Nietzsche tiene influencia de Schopenhauer, quizás en su propia concepción del mundo como voluntad de poder y más cosas, ¿no? Porque ahora tampoco entraré, pero finalmente la decepción de Nietzsche con respecto a este Schopenhauer que defendía en el nacimiento la tragedia, la decepción es profunda, porque de lo que se da cuenta Nietzsche es que Schopenhauer es un nihilista, es un negador de la vida, ¿no? Mientras que ya sabemos que la relación que tiene Nietzsche con Spinoza, en un primer momento busca muchos elementos o encuentra en una carta que le envía a su amigo, ¿no? Es decir, ve muchas coincidencias entre él y Spinoza. Después lo criticará porque, bueno, sobre todo la segunda parte de la obra de Nietzsche, ¿no? La transvaloración. Nietzsche planteará mucho figuras a las que atacar, que serán más figuras tópicas que no filosofías reales, digamos, ¿no? Y en esta segunda etapa sí que encontrará, digamos, en afirmaciones que atribuye a Spinoza, pues elementos a criticar, ¿no? Por lo tanto, en esta segunda parte, pues criticará tanto a Schopenhauer como a Spinoza, ¿no? Y aquí, claro, lo mismo que pasa en los dos casos, ¿no? Primero hay como una cierta identificación y luego una crítica. Pero creo que más allá de lo que plantea Nietzsche, de lo que puede ver o de lo que quiere ver Nietzsche, sí que hay una línea de unas filosofías afirmativas de la vida, ¿no? Entre las cuales incluiría claramente a Spinoza y a Nietzsche, y unas filosofías negativas de la vida entre las cuales incluiría a Schopenhauer.